Bueno, muy bien, muchachos. Hoy es 16 de noviembre del 2020, son las 8:30 del lunes festivo. Entonces, a tener el grupo 2 presentar un caso clínico de patología digestiva. Es su tiempo, muchachos. Bueno, entonces, buenos días. Somos estudiantes de séptimo semestre de la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt y hoy les venimos a hacer un reporte de caso del sistema digestivo, siguiendo, como ya conocemos, el proceso diagnóstico al estilo Duque. Entonces, iniciando, tenemos el resumen de datos positivos. Entonces, tenemos que el motivo de consulta de nuestra paciente es me duele mucho el estómago. Y tenemos que es una paciente femenina de 49 años de edad, quien consulta al servicio de urgencias con un cuadro clínico de semanas, que inicia como un dolor abdominal en hipocondrio derecho y que en las 24 horas se agudiza el resto del abdomen y se empieza a acompañar de lo que es decaimiento, distensión abdominal, náuseas y estreñimiento. La paciente niega y fiebre. En cuanto a antecedentes, tenemos que sufre de diabetes mellitus tipo 2, una cirrosis hepática por virus de la hepatitis C, colelitiasis, psoriasis con alteración articular y una osteoporosis. Además, refiere una osteosíntesis de cadera hace 7 años. En antecedentes farmacológicos, toma gliclazida 30 mg cada 24 horas y paracetamol 1 gramo cada 8 horas alternado con metimazol. En la exploración física, el examen general se ve que tiene un estado general regular, se ve irritable e inquieta y se observa un poco de palidez cutánea acompañada de diaforesis. Los signos vitales se encuentran normales, al igual que el examen físico cardiopulmonar, y el examen físico abdominal se ve un abdomen distendido, que la palpación es blando, depresible y doloroso, específicamente en mi abdomen inferior y en fosa ilíaca izquierda. Está timpánico sin signos de irritación peritoneal y en la auscultación se ve un aumento, bueno, se escucha un aumento de los ruidos intestinales. En cuanto a los síndromes, Bueno, entonces con nuestra paciente encontramos que tiene un síndrome de dolor abdominal agudo con respecto pues a lo que ya habíamos hablado de la enfermedad actual y también un síndrome de distensión abdominal agudo, lo que pues es de un reciente tiempo y la paciente pues eso es lo que nos refiere. Listo. En cuanto a las patologías, problemas, entonces, siguiente, por favor. Entonces, las vamos a dividir. Entonces, en las que presentaron síndrome de distensión abdominal, podríamos estar pensando como tal en un colon irritable, dado como tal que en la exploración física de la paciente como tal se le encontró un timpanismo generalizado, entonces esto nos podría como tal eh, ubicar en un síndrome de colon irritable, además como tal de la clínica que ella presentó. En cuanto a los síndromes de dolor abdominal, ya los ubicamos por neoplasias, entonces estaríamos pensando en un CA de colon, dado que pues estos son, se presentan dentro del 30% de los casos y más que todo pues lo podríamos como tal asociar a que pues la edad de la paciente también podría ser un factor para que lo desarrollara. Además, se presentó como tal este cambio en el ritmo de las deposiciones, entonces pues la paciente presentaba como tal el estreñimiento y pues esto como tal, además del dolor abdominal inespecífico que ella presentó. También pensamos también en un CA externo, dado caso, por ejemplo, como un CA de páncreas, pues que se ubican más que todo en la segunda porción del duodeno y pues este ya con mayor frecuencia en la cabeza del páncreas, entonces también por eso podríamos pensar en un CA externo. Ya en cuanto a las causas de obstrucción, pues tenemos una gastroparesia, ya que pues la paciente cuenta con factores de riesgos que son atribuibles a esta patología, como son la diabetes mellitus, el consumo de analgésicos, los cuales tiene la paciente. Esta pues es básicamente una afección de la motilidad debido a un daño en la inervación del estómago y cursa con síntomas como náuseas, distensión abdominal, dolor abdominal, y también puede haber la formación de besoares que pueden causarme como tal la obstrucción. Sin embargo, podríamos descartar esta patología ya que la paciente no presenta acidez ni llenado
saciedad rápida en las comidas, que es como característico de esta patología. Otro que podríamos pensar es la colitiasis, también pues debido a los factores de riesgo, que es más que todo en el sexo femenino, en edades avanzadas y en personas que hayan tenido antecedentes de colitiasis, y esto pues lo cumple la paciente. Además pues de tener la sintomatología de náuseas, dolor abdominal, distensión abdominal y estreñimiento. También se podría pensar un cuerpo extraño, ya también por la misma sintomatología de náuseas, dolor abdominal, distensión y estreñimiento. Vale, espera, cabe resaltar que en las neoplasias, pues como tal, también las podríamos descartar por dado que la paciente en sí no presenta un síndrome constitucional, entonces ella como tal no presenta entonces esa pérdida de peso, entonces también por eso los podríamos tener en cuenta, pero a la final podríamos como tal descartarlos. Bueno, ya para hablar un poco pues sobre la fisiopatología, como ya hablamos anteriormente, hablamos pues sobre un abdomen agudo obstructivo, ¿cierto? Pero pues para entender un poco sobre el abdomen agudo obstructivo, vamos a hablar sobre lo que es un poco la fisiología pues del tracto intestinal, en específico pues la motilidad del tracto intestinal. Sabemos pues que el tracto intestinal pues tiene unas fibras musculares lisas, de cuales pues está hechas de músculo liso o visceral, como se dice, que son las que se encargan pues, del funcionamiento de la motilidad. Sabemos que el sistema gastrointestinal tiene pues unas funciones motoras, ¿cierto? Las cuales son pues el transporte de alimentos mediante la masticación, también la fragmentación, que sea pues también en la masticación y el proceso de la deglución y después el proceso digestivo, ¿cierto? Y después lo que es el mezclado pues, de las secreciones, que esto ya lo se ve en lo que es los movimientos pues a nivel gastrointestinales y intestinales, ¿cierto? Y ya pues al final tener pues una mezcla que sea pues lo suficientemente eh, como organizada pues para que dé la absorción de los nutrientes. Hay que tener en cuenta que, siguiente, que cuando hablamos pues de motilidad del tracto intestinal, nosotros tenemos que tener en cuenta pues dos movimientos, los cuales son pues lo que son los movimientos de propulsión o peristaltismo, que son los que se encargan pues de desplazar el bolo hacia adelante, y los de mezcla, que son movimientos segmentarios, los cuales pues se encargan de mezclar los alimentos pues mediante movimientos peristálticos débiles, y pues los segmentarios ya como para ser un poco redundantes. Siguiente. Cabe resaltar que estos movimientos pues, son los que se van a encargar pues, de lo que es los ruidos o borborismos intestinales. Ya cuando hablamos pues, de lo que es la obstrucción intestinal, hay que tener en cuenta pues, que se le dice obstrucción intestinal a lo que es una interrupción mecánica funcional pues, de los intestinos, que pues, va a evitar el tránsito normal de los productos de la digestión. Hay que resaltar también que cuando hablamos de obstrucción intestinal, pues esto tiene una clasificación que va a depender pues según la ubicación. Según la ubicación y también la literatura. Según la ubicación, pues puede ser altas o bajas. Altas cuando están por encima del ángulo de 3 quirúrgicamente, o pues bajas cuando están pues debajo de este redundantemente. Y a nivel pues ya gastrointestinal, pues ya los separan de altas y bajas dependiendo pues de la válvula ilioceca, válvula de eh, la válvula voy a bater, qué pena. Ya seguimos con, según el mecanismo, que tenemos el mecánico, la obstrucción mecánica o la no mecánica, o el paralítico o adinámico, ¿cierto? Pues el cual la etiopatogenia de este pues puede ser es funcional y sea por alteraciones motoras pues difusas, que puede ser después de un postoperatorio, una peritonitis generalizada o una enterocolitis aguda o traumatismos vertebromedulares, o también pues ya unas alteraciones motoras localizadas, como son enfermedades neurológicas, posoperatorios o ilios regional pues y regional inflamatorio, ¿cierto? También hay que tener en cuenta pues, la que vamos a hablar ahorita, que es la que más nos interesa, que es la obstrucción mecánica, que esta pues, se puede dar por lesiones extrínsecas, intrínsecas e intraluminares.
Cuando hablamos de las intrínsecas, como vemos en la imagen que es el número 1, estas intrínsecas nos hablan es de unas lesiones que se forman a partir de la pared del intestino, como cuáles, lo que son, digamos, las malformaciones congénitas, las neoplasias que son muy comunes, las atresias, digamos, eso puede darse por enfermedades, digamos, como la enfermedad de Crohn, la diverticulitis. También ya tenemos los que son las extrínsecas, que son, digamos, externas, que como ya se habló anteriormente, lo que hacen estas obstrucciones mecánicas es disminuir la luz intestinal, ¿cierto? La luz. Y estas se dan pues por adhesiones, por hernias o por volvulus, que las adhesiones pues son esos como telarañas abdominales, como unas adherencias fibroplásticas que se generan pues, después de unos multioperatorios, cirugías, ¿cierto? O cuadros inflamatorios pues repetitivos. También tenemos lo que son las hernias, pues que ya sabemos hernias, y volvulus, que los volvulus son como abombamientos abdominales localizados que pues marcan una distensión abdominal, ¿cierto? Siguiente. Ah, y qué pena. Y tenemos las intraluminales, qué pena, que son pues las que estas se pueden dar por lo que son, eh, como se ve en la imagen 3 pues por objetos extraños, que estas se pueden dar por unas intussuscepciones, que es cuando las invaginaciones del propio intestino, por los besoar, que son, estos son como objetos, digamos, masas hechas por pelo, por alimentos que las personas pues consumen que no son digeribles y estos pues pueden ocasionar también, eh, pueden ocasionarnos obstrucciones, ¿cierto? Y pues también cálculos, que también es lo que nos interesa a nosotros. Cabe resaltar que cuando hablamos pues de las obstrucciones intestinales, pues hay que entender que las obstrucciones intestinales del intestino delgado, pues los principales son las adherencias y las hernias, y después los cánceres, y los intestinos gruesos, pues son los volvulos o el cáncer. Pero cuando hablamos generalmente, ¿cuál es lo que genera más obstrucciones? Pues serían las adherencias, seguido de las hernias, después de los volvulos y finalmente el cáncer, pues para tener en cuenta también esto. Siguiente. Ya cuando hablamos pues de la fisiopatología de la obstrucción intestinal, estamos hablando pues de la obstrucción, como ya hablamos, que puede ser intra o extraluminal, ¿cierto? Parenteral, la cual ¿qué va a ocasionar? Esto ocasiona que haya una retención de aire y agua, lo cual va a generar primero que todo la distensión. Esta distensión abdominal y esta obstrucción, ¿qué va a generar? Que se generen vómitos debido a ese reflujo pues a nivel de la cámara gástrica, y estos vómitos pues pueden generar que se dé una deshidratación isotónica. Eso también pues va a generar esta obstrucción, que sea una proliferación bacteriana, y esto pues va a generar que sea una translocación bacteriana, la cual es que estas bacterias empiezan a transportarse pues de un lugar a otro, por ejemplo hacia la cámara gástrica o hacia los pulmones, y pueden generar, digamos, otras infecciones a nivel sistémico, y te va a generar como un intento de lucha en estos movimientos peristálticos de los que se habló anteriormente, que es para poder expulsar, digamos, el bolo, la masa, pues para que siga su proceso normal. ¿Esto que va a ocasionar? Que se generen unos cólicos, ¿cierto? Un dolor pues tipo cólico y unos ruidos hidroaéreos aumentados en tono y una reptación, que es los borborismos también aumentados. Todo esto pues también va a ocasionar unos niveles hidroaéreos, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante, y todo esto que ocasiona que la distensión abdominal genere un edema en la pared abdominal, y esto va a generar pues que se genere esa compresión. Esta compresión va a generar una isquemia, que esta isquemia lo que va a hacer es una necrosis y unas rupturas a nivel intestinal, y esto es, digamos, como lo más grave que ocasiona pues estas obstrucciones intestinales. En cuanto a los manejos, pues los manejos así a grosso modo son hidratación de los pacientes, una descompresión, una sonda nasogástrica, darle antibióticos, analgésicos y pues una radiografía de abdomen, o TAC. Pues el TAC está entre comillas porque pues como sabemos los costos de un TAC, es preferible hacerle más unas radiografías de abdomen,
porque pues vemos que estas obstrucciones, mediante la evolución se van generando pues una radiografía. Si es más barato, pues hacer más radiografías que hacer TACs. Siguiente. Ya cuando hablamos de... Siguiente. De pronto tiene lente por el internet. Ya cuando hablamos de obstrucción intestinal, pues ya anteriormente hablamos de lo que era la clínica. Cuando hablamos de la clínica, estamos hablando pues de lo que es el dolor abdominal, ¿cierto? Que es característico, tipo cólico intermitente, los vómitos, la distensión abdominal y los ruidos hidroaéreos. Hay que tener en cuenta pues que, según la literatura, dice que cuando hay una obstrucción alta, por lo general hay más vómitos gastrobiliares, y cuando hay una obstrucción baja, pues ya se presenta con distensión abdominal preferiblemente. Pues las dos también pueden estar involucradas, pero pues la literatura nos dice eso. Y los ruidos hidroaéreos, que son los borborismos, estos se van a ver afectados, van a disminuir la frecuencia porque por lo general están entre 15 a 20, 25, 30 pues, ruidos por minuto, y acá vamos a tener entre 5 o 6, pero lo que sí va a tener la diferencia es que estos van a aumentar su intensidad, o sea, van a ser muchísimo más duros. En cuanto a los estudios pues, de elección, una radiografía abdominal en bipedestación, la cual pues, vamos a observar lo que es los signos radiológicos de monedas apiladas, ¿cierto? Como se ve en la imagen número 1, y en la número 2 pues vemos niveles hidroaéreos, ¿cierto? Que ahí se ve. Es importante pues que hablar en esta obstrucción intestinal, que cuando se dan estas obstrucciones, hay una característica que es por cálculos, que es por hilio biliar, que se llama así, que esto se da pues generalmente por una fístula colecístico-duodenal, que es cuando pues se da esa unión de la vesícula biliar con una porción del duodeno, y va a hacer que estos cálculos de gran tamaño salgan de una vez, digamos, hacia el duodeno, y van a generar, digamos, lo que son estas obstrucciones en la porción, digamos, de la válvula iliocecal. Y esto pues va a generar que se genere pues este abdomen agudo, ¿cierto? Es importante que cuando hablamos del hilio biliar, que en la radiografía vamos a observar lo que es la tríada de Simon, que es una aerobilia, que eso pues aire en las vías biliares, ¿cierto? Monedas apiladas como ya vimos anteriormente, y pues que se va a ver el cálculo. Cuando tenemos estos tres signos pues en la radiografía, hablamos de la tríada de Simon, que es una tríada pues característica de lo que es un hilio biliar por fístula colecístico duodenal. Siguiente. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Para seguir en la búsqueda del diagnóstico, vamos a utilizar las leyes. Entonces, aquí utilizamos las leyes de la información completa, la más frecuente, la prioridad, la parsimonia y Agatha Christie. Entonces, de información completa, pues tenemos en cuenta allí los datos positivos y el examen físico, donde encontramos pues dolor en el hipocondrio derecho, el cual pues posteriormente se va a extender en todo el abdomen, sin fiebre, y además presenta estreñimiento. En lo más frecuente tenemos que más del 70% del dolor abdominal agudo por obstrucción va a corresponder a patología biliar. Ya en cuanto a la prioridad, allí descartamos neoplasias malignas tales como el adenocarcinoma, el linfoma intestinal y el tumor carcinoide. Ya para la parsimonia, allí pues tenemos los signos y los síntomas como es el dolor abdominal agudo, la frecuencia cardíaca superior a 90 y el estreñimiento. Ya cuando hablamos de Agatha Christie, allí tenemos el arma empleada fue el cálculo biliar, los cómplices va a ser el hilio biliar, la víctima va a ser el intestino delgado y los otros afectados va a ser el sistema digestivo. Siguiente. Bueno, con respecto a la correlación clínica, tenemos que la paciente se le solicitó una radiografía de abdomen para confirmar pues los diagnósticos, pues para ya llegar a un diagnóstico. Entonces tenemos
lo que ya nuestro compañero Jonathan había comentado, la tríada de Simon, en donde se ve la obstrucción del intestino delgado en como pilas de moneda. La aerobilia, que es, pues, como dice, pues, en la vez en este espacio, y esto se da por una intervención quirúrgica o por ya un proceso patológico. Y pues allí se ve el cálculo como una densidad. Entonces, ya con esta triada, ya tenemos pues lo que es para ya definir nuestro diagnóstico. Siguiente, por favor. Perdón, Ya en la parte de los diagnósticos finales tenemos que... perdón, ayúdeme. ¿Sí me está escuchando? Sí, señor. Venga, están hablando de una obstrucción intestinal por cálculo biliar. Sí, señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo un cálculo biliar hace obstrucción intestinal en un paciente? Doc, eso pasa porque, como pues ya se pues dije anteriormente, hay una unión, digamos, una fístula a nivel, una fístula a nivel de la vesícula biliar con el duodeno. Pues, se llama una fístula colecístico-duodenal, la cual, Sí. digamos, esto ocasiona que se genere pues el cálculo de un tamaño pues moderado, y como este no pasa, digamos, por el coledoco ni por la ampolla, pues él sale de una vez, sale directamente al duodeno, hace todo el recorrido, y este lo que va a hacer es que se ocasione, digamos, la obstrucción digamos, en la válvula iliocecal, en ese proceso pues al final del ilion distal. Y ahí es donde él se va digamos, se va a plasmar ahí en esa válvula y va a ocasionar la obstrucción. Hijo de pucha. Le cuento que es un caso para reporte de caso. ¿Dónde lo sacaron? Doc, no recuerdo cuál fue la revista. Ahorita la envío por el grupo. ¿Era como un reporte de caso que Sí, señor, sí, un reporte de caso. porque no es para pensarlo, o sea, es, entre otras cosas, me están mostrando esa ubicación, porque se supone que es fosa y esa ubicación es fosa ilíaca izquierda. Doc, en el examen físico refiere ella a la sintomatología en fosa ilíaca izquierda. La impactación de ese cálculo de la válvula iliocecal que se formó en el lado derecho, ¿no es cierto? No me queda claro, lo que no me queda claro es cómo se forma esa fístula, es decir, esa paciente ¿qué patología hizo a nivel biliar? Ella tenía una colelitiasis, es una paciente diabética, y ya hay factores de riesgo, incluso para presentar patologías como la colecistitis acalculosa, pero ¿qué mecanismo ocurre para que haya una fístula bilioduodenal? O sea, ¿cuál es el Doctor, mecanismo ahí? Sí, eso, ayúdenme. pronto en la radiografía se ve que tuvo un reemplazo de cadera, ahí tuvo Sí, una prótesis femoral, de pronto tuvo mucha estancia, estuvo mucho tiempo hospitalizada, de pronto hizo un hilio paralítico que favoreció de pronto la formación de la fístula. ¿cuánto tiempo después de la cirugía de cadera fue eso? 7 No, no años, sabría. doctor. 7 años después. 7 años, no puede ser eso. No. Pasó mucho Es que tiempo, sí. no me queda claro es la fisiopatología de esa fístula y cómo un cálculo llega a obstruir, un cálculo biliar llega a obstruir. Finalmente ese cálculo, lo que ustedes dicen, hizo un recorrido, fue a través de la fístula, no a través del colédoco, ¿no es cierto? La paciente nunca estuvo obstruida el colédoco. No, señor. No, Doc, no estuvo estudiado el coledoco. La paciente hizo como una especie de fístula, como una perforación entre la vesícula y Y el duodeno, Doc, sí. Sí, ¿cómo hace eso? Esa es la que no me queda claro. O sea, que hubo ahí manipulación previa.
La paciente había sido operada hacía ¿cuánto? 7 años de cadera. Ella no le hicieron nunca cirugía de vesícula, ¿no es cierto? No, doctor, en los antecedentes no lo refieren, solo refieren la colelitiasis a repetición, pero pues nunca hablan de una colecistectomía. Sí, raro. O sea, le cuadra a uno es para que de pronto haya hecho un proceso inflamatorio crónico de la vesícula y eso haya facilitado que de alguna manera existan soluciones de continuidad en la vesícula para que la vesícula haga casi una perforación con formación de una fístula. Oiga, qué cuadro tan exótico, ¿no? Como para un reporte de caso. Total. Sí, doc. Es que digamos, en la fisiopatología, pues cuando hablaba se decía que por procesos inflamatorios, ya sea a nivel duodenal o de la vesícula, se generaba pues estas fístulas ahí en el momento pues de reparación y de como se ha hecho anteriormente. Entonces, suceden estos casos. Bueno, un cuadro bien, pues bien interesante, pero no para uno pensarlo de entrada, ¿no? No para uno pensarlo de entrada. Es decir, eso casi que fue un hallazgo quirúrgico. Cuando la paciente la abren y encuentran esa impactación ahí del cálculo, y bueno, esa tríada de Simon, que de pronto ayude un poco a la posibilidad, a sospecharla, pero bien interesante, muchachos. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Conclusiones. Y entonces ya para finalizar tenemos los diagnósticos finales. Siguiente. Siguiente. Entonces, en el gráfico pues tenemos el sistema digestivo, en el sindromático los dos síndromes que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el síndrome de dolor abdominal agudo y el síndrome de distensión abdominal aguda. El etiológico pues por una obstrucción y el específico ya más que todo es la obstrucción intestinal por un cálculo biliar. Listo. Muchas gracias. Mire, es que, mire la cosa, que llama la atención acá. Un cuadro de obstrucción, los cuadros de obstrucción abdominal, de obstrucción intestinal son cuadros agudos. Y si usted mira, esta paciente llevaba varias semanas con dolor abdominal, ¿cierto? Varias semanas con dolor abdominal. La paciente no llevaba varias semanas con obstrucción intestinal. La paciente hace la obstrucción después de que se ha dado todo el proceso fisiopatológico de que la vesícula de alguna manera sufra una ruptura y se adhiera al intestino y drene el cálculo para que en un plazo de semanas se vaya haciendo como forme ese barro biliar allá y termine como impactando la unión iliocecal y termine haciendo una obstrucción intestinal. Pero los cuadros típicos de obstrucción intestinal son cuadros agudos. Ahora, uno en lo último que pensaría es en esto que la paciente tiene. Una paciente diabética con dolor abdominal, uno puede pensar en muchas cosas, pero lo último que debe pensar es en esto. Lo primero que debe pensar es que la paciente esté haciendo una colecistitis. Inicialmente ella refirió un dolor fue no en el abdomen o en el hemiabdomen inferior, ¿no? Dicen ustedes. Porque lo que entiendo es que presentó dolor abdominal, pero en el momento del examen encuentran dolor en fosa ilíaca izquierda, o sea, en el hemiabdomen inferior izquierdo, no en el hemiabdomen inferior derecho, que es donde debió haber presentado el dolor. Y también debió haber presentado dolor en el hipocondrio derecho, porque finalmente esa formación de esa fístula tiene que generar un proceso inflamatorio ahí. En todo caso, digamos que lo último, por ley de lo más frecuente y por ley de prioridad, esto no, ni lo uno ni lo otro. La ley de la prioridad lo que le dice es que uno tiene la obligación de descartar una patología quirúrgica en un paciente con dolor abdominal. Y si es una paciente diabética, tiene la obligación de descartar, por ejemplo, patologías como las colecistitis alcalculosas, incluso los cuadros de descompensación aguda en pacientes diabéticos, la misma trombosis entérica, por las morbilidades que la paciente presenta, el estado posible de hipercoagulabilidad y eso. Pero lo último que pensé es la obstrucción por esto. Muy interesante. Es muy interesante el cuadro, pues porque
primera vez que lo veo aquí en terapia, pues, no lo había visto referenciado. Pero bueno, muchachos, muy bien, el análisis muy bien, hacen todo el proceso que les hemos vendido de cierta manera. La explicación fisiológica me gusta mucho que siempre se la traigan, siempre revisen los procesos fisiológicos para poder entender la fisiopatología, y bueno, y aplicación de todas las leyes. Recuerde que la parsimonia, usted dice, encuentro un paciente con diabética, una paciente con antecedentes de colelitiasis, de patología biliar, con un dolor abdominal, con estreñimiento, con distensión, con vómito. Entonces uno dice, pues por parsimonia hay que pensar en que haya una sola patología explicando todo. Estreñimiento, distensión abdominal, vómito es igual a obstrucción intestinal, así de sencillo. ¿Cuál es la causa? No sé. Puede ser obstrucción por bridas, puede ser obstrucción por vólvulos, puede ser obstrucción por torsión, puede ser obstrucción por cáncer o puede ser obstrucción por eso que encontramos en la paciente. Pero yo creo que como médicos generales que van a hacer y que somos, la obligación de nosotros es a tener todo el enfoque que están haciendo para entregársela a un especialista y que sean ellos finalmente los que hagan diagnóstico de precisión. Pero por lo menos, si ustedes un paciente de estos lo vean en terapia y sospechen una obstrucción intestinal, y lo remitan con un diagnóstico de obstrucción intestinal, por ahí van bien. Ya que el cirujano cuando lo abre encuentra lo que encontró, es otra cosa, pero ustedes por lo menos hicieron el diagnóstico sindromático, o fisiopatológico y los diagnósticos diferenciales grandes según las leyes lo más frecuente primero y las leyes de la prioridad. Muy bien, muchachos, felicitaciones. Muy bien, grupo.